ha dicho Huerta, soy médica y sexóloga y también tengo una discapacidad de nacimiento en los brazos, que se diagnosticó hace poco como una enfermedad rara, ¿vale? No tengo ningún problema con decirlo, sino todo lo contrario, porque un poco para que entendáis también por qué me dedico a esto. Yo soy la presidenta de una asociación aquí en Valencia que se llama Sexualidad Funcional, que se creó para favorecer el desarrollo sexual de todas las personas en general, pero en especial de las personas que tenemos cualquier tipo de dificultad, discapacidad, diversidad funcional, como lo queráis llamar. Yo cuando hablo así, que vais a ver que hablo mucho y rápido, porque además no tenemos mucho tiempo, hablo de discapacidad, para hacerlo más corto, ¿vale? Ya sé que hay gente que prefiere diversidad funcional, pero bueno, cualquiera de los dos términos actualmente son válidos. Entonces, bueno, la idea un poco hoy es contaros de qué vamos a hablar, de qué estamos hablando, porque para empezar, o sea, puede pensar la sexualidad y la discapacidad y la asistencia sexual, sí, pero si no sabemos un poco de lo que hablamos en conjunto, pues cada persona puede pensar una cosa diferente. Entonces, como sexóloga y también como sanitaria, creo que la gente que estáis ahí nos veo, que es algo que no me gusta mucho, pero bueno, intentaré pensar que hay gente detrás de estar hablando yo sola. Creo que sois de diferentes ramas de estudios universitarios y entonces imagino, porque creo que no hay más que quien estudia sexología, en el resto de las carreras universitarias no nos dan la asignatura de la sexualidad, de la sexología, con lo cual estamos toda la sociedad bastante verdes en torno a lo que es la sexualidad, porque no sabemos lo que es. Voy a compartir una presentación que pone un poco en contexto a qué me refiero cuando hablamos de la sexualidad y la discapacidad, porque si no, cada persona puede entender cosas diferentes. Y luego me gustaría explicaros, porque no hay mucho tiempo, me encantaría que fuera una charla más larga, pero no es posible, un poco desde dónde nació nuestra asociación, por qué nació, que no es una cuestión de que yo quisiera montar un chiringuito ni nada por el estilo, y qué es lo que hacemos allí. Y dentro de lo que hacemos está el tema de un recurso, que es el de la asistencia sexual, acompañamiento íntimo, que lo explicaré brevemente, un poco porque el título de la charla es así. Pero bueno, antes de empezar con el rollo, que ya os digo, no voy a parar de hablar porque además nos veo, me tienes que dejar compartir la pantalla, Huertas, si no, no puedo. A ver, no me deja. Y antes lo has hecho de alguna forma, pero esto no es. No, sí le da el mismo sitio. No me deja. El anfitrión inhabilitado la función de compartir las pantallas. Parece que hoy no es el día. Desde luego, a ver. ¿Y ahora? Sí, a ver. Ahora sí. ¿Y ahora por qué no me sale a mí la pantalla? Un segundo, ahora no me sale a mí, si la tenía abierta antes. Bueno, menudo desastre, a ver, un segundo. ¿Cómo salgo de aquí? Es que no me deja compartir mi pantalla. ¿No te deja? Así no. A ver. ¿No te deja? Un segundo. A ver. Ahora. Vale. Ahora, yo creo que ahora sí. Menudo lío, vale. Bueno, ¿se ve, no? No. ¿No se ve? No. ¿Y por qué no se ve? A ver, ahora. ¿Se ve? Sí, ahora sí. Bueno, este es el logotipo de la asociación que se llama Sexualidad Funcional y un poco lo que vamos a hablar es la sexualidad en la diversidad funcional. No sé si consideráis que es una sexualidad diferente o que cada persona tiene una
propia sexualidad. Aquí es de lo que os comentaba, de qué vamos a hablar, porque yo creo que en nuestro lenguaje habitual no utilizamos la palabra sexualidad, hablamos de sexo y cada persona entiende el sexo desde un concepto. Usualmente y socialmente, cuando hablamos de sexo, y voy a ser clara y directa con el lenguaje, que es lo que hago siempre, pensamos en follar, pensamos en coito, pensamos en orgasmo, en genitales, pero eso es cuando utilizamos la palabra sexo y hablamos con nuestros amigos, familia o no hablamos, que es lo habitual, de este sexo de follar, de este sexo más pornográfico, de este sexo de las películas, de este sexo de interacción entre un hombre y una mujer. Si hablamos de este sexo, que además utilizamos la palabra sexo de forma incorrecta, pensar que muchas personas que no pueden realizar este sexo de follar, no hace falta que tengan discapacidad, simplemente una persona en la evolución de la vida va cambiando su cuerpo, van cambiando sus circunstancias y igual sus apetencias y no tiene ganas de este sexo genital o no puede realizar la penetración, el coito o estas prácticas del Kama Sutra, ¿vale? Que se supone que hay que hacer para ser sexual, o de las prácticas orales, de todo esto que tenemos en nuestra cabeza, mucha gente, si solamente entendiéramos el sexo desde aquí, que es lo que entendemos, porque nadie nos ha hablado de otra cosa, mucha gente queda excluida. Y entre ellas, como digo, no son los únicos ni las únicas, las personas que tenemos algún tipo de dificultad o algún tipo de discapacidad que impida entrar en ese marco de ese sexo tan reducido socialmente al que estamos acostumbrados. Entonces, para empezar, la palabra sexo se utiliza mal. Sexo simplemente significa que cuando nacemos el médico o la médico nos coge entre las piernas y en función de nuestros genitales nos diferencian en hombres o en mujeres. Es lo único que significa la palabra sexo y lo que implica, está claro, el hecho de ser hombre o de ser mujer. Es decir, todas las mujeres del mundo se llaman mujeres por el hecho de tener cromosoma XX y un montón de hormonas que irán evolucionando en su transformación como mujer. Y el hombre lo mismo, tiene pene, tiene cromosomas XY y lo mismo, irá evolucionando y por eso todos los hombres o todas las mujeres se llaman así en el mundo mundial en función de sus genitales. Luego están las personas intersexuales en las que no se acaban de determinar sus genitales, pero no vamos a entrar ahí porque no es el tema. Pero teniendo en cuenta que utilizamos sexo de forma incorrecta, ¿por qué no hablar de sexualidad? Pero para eso, si hiciera una pregunta, que es lo que suelo hacer, ¿qué es para vosotras y vosotros la sexualidad? Todo el mundo tendría que pensar, porque van saliendo palabritas, pero en realidad no sabemos muy bien lo que es. Pues para entender de qué vamos a hablar y qué implica ser una persona sexual, hay que hablar de sexualidad. Si hablamos de diversidad, la diversidad lo que vamos a hacer es que, o sea, todo el contexto de esta charla es que todas las personas somos diferentes, somos diversas, y eso no nos hace que nos excluyamos los unos a los otros, sino que nos aportamos los unos a los otros. Y esa es nuestra filosofía desde la asociación y esa es la filosofía de la palabra también, un poco diversidad funcional. La diversidad no es un elemento excluyente, sino es un elemento enriquecedor, ¿vale? Esto lo voy a pasar porque no tenemos mucho tiempo, pero sí que quiero que estemos en contexto todos de lo que es la sexualidad. Y antes de lo teórico, de lo que dice la OMS, os lo voy a explicar súper claro, lo podéis usar, lo podéis usar cuando seáis profesionales o para explicárselo a vuestro agente, pero es muy simple, pero se entiende muy bien. Todas las personas por el hecho de nacer tenemos un cuerpo, por eso somos personas, si no seríamos animales, plantas, otro tipo de cosa, ¿no? Pero somos personas y tenemos un cuerpo que va a ir creciendo, que se va a ir desarrollando, ¿vale? Todas las personas con discapacidad, sin discapacidad, de cualquier tipo, de cualquier raza, de cualquier todo. Por eso nos llamamos personas. Dentro de este cuerpo, todas las personas tenemos un cerebro que es donde se ubican las vivencias, las emociones, los sentimientos, cómo cada uno se percibe a sí mismo, la personalidad, qué cosas le gustan, a quién se acerca, quién le gusta, por qué le gustan unas personas y no otras.
la elección, todo eso, la necesidad de relacionarnos con otras personas, porque no somos seres individuales que están en una burbuja, sino que somos seres sociales. Todo eso se rige desde el cerebro y todas las personas con todo eso que llevamos en el cerebro necesitamos expresar lo que sentimos, lo que hemos vivido, cómo pensamos, cómo amamos, qué cosas queremos compartir, cómo lo queremos compartir, qué queremos hacer. Todo eso junto es la sexualidad. Eso implica que todas las personas del mundo, da igual su condición y su extrema dificultad, son personas sexuales desde que nacen hasta que se mueren, porque tienen un cuerpo, un cerebro y una forma de expresarse. Esto es la sexualidad. El cuerpo es lo que nos ha tocado, como el cuerpo que nos toca, ni siquiera lo elegimos, y en el que nos diferencian externamente en un sexo o en otro. Y luego está nuestro cerebro, que irá evolucionando, y luego está nuestro cerebro, que este cerebro, llegada a una determinada edad, se identificará a sí mismo, se mira entre las piernas y dice, vale, esto que me han dicho que soy, me siento así, me siento conforme, o esto que me han dicho que soy, no me siento conforme. A esto se llama, creo que sois universitarios, ya me podéis entender, son las personas transexuales, las que no se identifican con el sexo que les han asignado, ¿vale? Dentro de este cerebro, también cuando vamos evolucionando con nuestros cuerpos y en nuestras vivencias, y somos seres sociales que salimos a la calle, a la escuela, al bar, al cine y a todos los sitios, nos relacionamos, creamos vínculos afectivos y elegimos con quién queremos relacionarnos y con quién no queremos relacionarnos y de qué forma, si de forma más íntima o si de forma amistosa o si de forma familiar o si no nos queremos relacionar con nadie, porque no es nuestro momento, lo que sea. Y nos acercamos a las personas que nos da la gana y que nos gustan por el motivo que a cada persona les guste, ya sea mujer, hombre, los dos, ninguno, transexual, transgénero, infinitas posibilidades, pero cada persona elige a quién se acerca por las razones que quieran, siempre que sea consensuado, es un acercamiento consentido, ¿vale? Para compartir intimidad. ¿Qué es la erótica? ¿Qué tenemos todas las personas? La necesidad de expresar lo que sentimos, como de 1500 infinitas e inacabables formas, que son muchas y que no solamente implican el coito, la penetración, el Kama Sutra, el sexo oral, sino muchas formas de expresar lo que sentimos, de mostrar nuestros afectos y de tener erótica, de tener sexualidad o prácticas sexuales. No hay prácticas ni mejores ni peores. En este concepto creo que se entiende bastante bien que todos y todas y todes cabemos. Da igual el tipo de dificultad que tengamos, ¿vale? Añadido a esto, la sexualidad no será lo mismo yo, que soy una persona blanca, que he nacido en España, en Valencia, o con una situación socioeconómica, la que sea, en un ambiente familiar el que sea, una persona de China, África, o de una población gitana o de otra, o sea, aparte de esto, como en la vida personal, como en el desarrollo personal, todos los factores externos van a condicionar esta vivencia de nosotros como seres sexuales, ¿vale? Entonces, la sexualidad, además, que es todo esto que os he contado, es un derecho fundamental, recogido en los derechos humanos, ¿vale? Y deberían de ser reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las sociedades con todos sus medios. Esto no se cumple. Estoy un poco radical así hoy, pero es porque voy directa, ¿vale? No es que sea radical ni nada de esto, es simplemente para que me intentáis entender lo mejor posible. La sexualidad no es algo que tenemos ni algo que practicamos, sino es algo que somos, ¿vale? Que engloba, mucho más importante de lo que parece, engloba toda nuestra esencia como personas. Somos seres sexuados desde antes de nacer incluso, bueno, desde que nos conciben hasta que morimos, ¿vale? Y lo que os he dicho, ¿qué abarcará la sexualidad? La sexualidad no es ese sexo que tenemos en la cabeza de follar ni de una práctica concreta, sino la sexualidad abarca todo esto que os hemos contado. El sexo sería mi cuerpo, la identidad sexual, la orientación sexual
estaría dentro de mi cabeza de cómo yo me percibo, de cómo yo me vivo el hecho de ser una persona sexual, cómo yo expreso sería el erotismo, cómo me vinculo a las personas, el amor o los vínculos que se generan aquí y la reproducción como forma biológica de la parte sexo de las mujeres, porque les ha tocado, porque nos ha tocado, para quien queramos y quien podamos reproducirnos de forma biológica, ¿vale? La sexualidad se expresa y se experimenta de infinitas y milésimas, o sea, infinitas formas, ¿vale? Pensamientos, fantasías, deseos, creencias. Esto quiere decir que una persona que tenga una discapacidad súper grave, grave me refiero con mucho impedimento, o incluso una sexualidad que es adquirida, que no tenía antes y que ha adquirido ahora, como la lesión medular, ¿no? Ya que estamos en ASPAI, por un accidente, por un ictus, por cualquier situación, cambia tu vida y te conviertes en una persona con discapacidad, con diversidad funcional. Vale, tu forma de expresarte, tu forma de expresar lo que tú sientes es igual de válida que la de la persona, o sea, siempre que te genere satisfacción, siempre que te genere bienestar, siempre que te genere placer, esa es tu forma de expresar tu sexualidad, ¿vale? Y como os he dicho antes, es el resultado, la sexualidad, además de la interacción de muchos otros factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos. A los factores biológicos me refiero, o se incluirían el hecho de yo no he elegido el cuerpo que me ha tocado, mi cuerpo me ha tocado con una dificultad en el crecimiento de mis brazos, ¿vale? O otra persona con una lesión, con una espina bífida, o con cualquier enfermedad degenerativa. Eso no lo eliges tú. O sea, son cosas que pertenecen al cuerpo que te ha tocado, ¿vale? Y todo lo demás creo que lo entendéis. La religión hace mucho daño, los factores éticos o los pensamientos de cada uno también van a interferir o a mediar en cómo cada uno va a vivir esa sexualidad. Todo esto tiene que ver, aparte de lo que tiene que ver con nosotros mismos, ¿vale? Con nosotras mismas. Vale. Entonces, lo más claro de todo y lo que abre la mente a entender, por favor, que todas las personas del mundo mundial son seres sexuales por el hecho de nacer, es que la sexualidad, si cada persona es única y diferente, porque no hay dos personas iguales, ni siquiera los gemelos, ni siquiera los mellizos, no hay dos personas exactamente iguales, es que la sexualidad, entonces no hay dos cuerpos iguales, no hay dos mentes iguales, no hay dos formas de vivir exactamente igual, ni de querer las mismas cosas, ni de expresarse de la misma manera. La sexualidad es única e individual de cada persona y no hay una única sexualidad o este sexo social que nos han impuesto o donde se hace una educación limitada en función del preservativo o de la parte del coito o de no quedarse embarazada o de que la madre y la reproducción, o sea, esto es muy limitante, ¿vale? No hay una única sexualidad o una única manera correcta de expresarse sexualmente, ¿vale? Hay tantas sexualidades como personas porque cada persona tiene su propia sexualidad, ¿vale? Es imposible que sea la misma. Entonces, como no vamos a hablar de un sexo genital ni del coito, sino de esta sexualidad, podemos entender que muchas personas con diferentes tipos de dificultades, porque en esta charla estamos hablando de personas con discapacidad, pero esto valdría para la población en general, estaríamos mejor, viviríamos mejor, nos sentiríamos mejor si nos sintiéramos incluidos en esta sexualidad. ¿Por qué? Porque no compararíamos tanto, no tendríamos tantas inseguridades, tantos complejos respecto a nuestro cuerpo, porque seríamos libres para decidir quiénes somos, cómo nos identificamos, quién nos gusta y por qué nos acercamos a quien nos gusta y cómo queremos expresarnos. No tenemos por qué perder la virginidad a tal edad ni hacer según qué prácticas para tener sexo o ser sexual o follar más, sino que cada persona podía expresarse de muchas formas que le produjeran placer, bienestar, salud, momento de satisfacción, ¿vale? Entonces, si en el caso de personas que tienen más dificultad, pero además, esto ya os digo, sería para la población general, si nos educaran en cómo mejorar en nuestro desarrollo sexual, esto implicaría 3 cosas importantes, que son las 3 cosas que tienen que ver con la sexualidad, que es
conocernos mejor, es decir, si yo no he elegido este cuerpo que me ha tocado, lo único que puedo hacer con este cuerpo que me ha tocado es conocerlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque tengo que con este cuerpo conocer cómo va cambiando, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, qué cosas me gustan, qué cosas no me gustan, porque aunque yo sea una mujer y Huertas, que es la única persona que veo, sea una mujer, las dos tenemos un cuerpo diferente. Igual a ella le ha bajado la regla a los 12 y a mí a los 10. Igual ella tiene... tiene una sensibilidad extrema y yo no. Igual a ella le gusta que le toquen el pezón y a mí no. Estas cosas, o sea, uno se tiene que conocer, saber cómo va cambiando su cuerpo y si te interesa relacionarte con otras personas, lo mejor sería que te conocieras cómo funcionan y cómo se desarrollan otros cuerpos. ¿Por qué? Porque no tenemos información más allá de que el hombre tiene pene y la mujer tiene vagina, pero con un dibujito, ¿vale? Entonces, es saber cómo funciona nuestro cuerpo lo mejor posible para todo el mundo, pero en el terreno de la diversidad funcional, de la discapacidad, esto es muy, muy importante porque hay muchas personas que tienen mucha dificultad para conocer sus cuerpos sin apoyos o porque también tras una lesión adquirida tienes que reconocer tu cuerpo otra vez, ver qué cosas han cambiado, ver cómo siente en esta nueva situación, ¿vale? Pero todas las personas, con o sin apoyos, necesitamos conocer nuestro cuerpo para saber lo que nosotros queremos y lo que nos gusta a nosotros para poder relacionarnos. Cuanto más conozcamos el resto, mejor. Y también conocernos implica darse cuenta y relajarse, porque esto es lo más importante, que somos distintas y distintos, que nadie tiene por qué ser igual, que no tenemos que parecernos a ningún modelo, que no es posible eso y que cada persona tiene su propia belleza y tiene que encontrarla y saber quién es y vivir con esa, potenciar eso para poder relacionarse. Esto es lo que hace que todas las personas podamos sentirnos sexuales, sexuadas, deseantes y deseadas. Sentirnos que somos como el resto, que somos sexuales y en esta sexualidad cabemos todas las personas, con apoyos si es necesario. La segunda parte es aceptarnos, que esto que implica saber quién soy y aceptar lo que me ha tocado y aceptarme con las cosas buenas y con las cosas malas. Esto es importantísimo y es la base de las personas que tenemos alguna dificultad. ¿Por qué? Porque no hemos elegido lo que nos ha tocado, pero hay que aceptar esta situación o reaceptar la nueva situación. Y eso es muy importante para poder tener autoestima, para poder empoderarte como persona, sentirte persona, no un bicho raro, sino sentirte persona y poder relacionarte con otras personas. También la aceptación es este cerebro se identifica con lo que le ha tocado a nivel de sexo biológico y lo acepta o no lo acepta en el caso de las personas transexuales. Y luego elige a quien se quiere acercar. Toda esta parte de la aceptación es la libertad de que yo me acerco a mujeres, a hombres, a ambos o a lo que sea. Da igual que tenga discapacidad o no, las personas con discapacidad tienen el mismo porcentaje de gays, homosexuales, bisexuales, ¿vale? Lesbianas, o sea, todas las variantes, ¿vale? Todo es lo mismo, la sexualidad es la misma, o sea, es la misma, es distinta, pero somos todos libres de poder elegir a quién nos acercamos. Lo único que ocurre es que a veces no nos dejan acercarnos a las personas que queremos, ¿vale? Entonces, aquí vienen las limitaciones. Las limitaciones de la diversidad funcional, de la discapacidad, son limitaciones externas, son limitaciones impuestas. Y también existen las propias limitaciones de las personas si no conocen esto que os estoy contando. ¿Por qué? Porque no se sienten sexuales frente al modelo social del sexo pornográfico, de follar, etcétera. Perdonad que lo repita tanto. Me refiero, en este sexo reducido, donde tenemos que ser mujeres o hombres perfectos, con cuerpos perfectos y hacer unas prácticas concretas, mucha gente no se siente incluida. Y si no se siente incluida, no se considera sexual y abandona esta parte fundamental de su vida. Por eso es importante que yo os explique esto, porque si vais a ser profesionales de los diferentes ámbitos, cuanto más podáis contar esto para hacerle sentir a una persona con discapacidad, con diversidad funcional, que sí que es sexual y que puede desarrollarse sexualmente como cualquier otra persona,
es lo más importante para mí de esta charla, ¿vale? Aparte de aceptarnos y de que esta autoestima nos ayude a empoderarnos y a creernos que somos merecedores de relacionarnos con otras personas, de desear y de ser deseados con nuestra dificultad, la que sea, también cada persona con sus circunstancias, con sus vivencias, con lo que quiera o no quiera compartir, desarrollará y descubrirá su propia erótica, su propia forma de expresar lo que siente. Y como he dicho antes, cualquier fórmula es válida siempre que sea en un entorno de dos personas, siempre que sea consensuada y no haya ninguna situación de abuso, ¿vale? Pero es importante que las personas estemos receptivas y preparadas para el placer, los afectos y las relaciones. Y en esto entra la diapositiva inicial y ver que los cuerpos diversos y las situaciones diversas de las diferentes personas con discapacidad no me van a excluir de un placer, sino que me van a enseñar formas de placeres diferentes. La diversidad enriquece, no excluye. Si nosotros somos cerraditos y pensamos que lo único que nos va a dar placer es este sexo coital, que además, conforme va cambiando nuestro cuerpo y nuestros gustos y nuestros deseos, no siempre es así, nos vamos a perder muchas cosas que pueden mostrarnos también muchas otras formas de expresión. Y en esas también pueden entrar cómo se puede expresar una persona que solamente puede mover la cabeza o que su contacto o su tacto es diferente o que no puede tener una relación coital, pero puede hacer otras cosas que tanto a esa persona le dan placer como a ti te puede dar placer. Abrirse un poco a esa riqueza de la diversidad erótica, ¿vale? Esto es importante porque nuestra sexualidad, nuestro sexo es muy, muy reducido, ¿vale? Entonces nos perdemos muchas cosas que nadie nos cuenta. Bueno, perdonad que esto es un preci y a veces como lo utilizo para otra... Vale, como no tengo mucho tiempo, esto para mí era lo más importante para que entendierais que las personas con diversidad tenemos dificultades y hay tres tipos de personas con diversidad funcional de cara a la sociedad. Las super guays, las que me incluyo ahí porque es como las que, mira, es médico, sexóloga, ha viajado, vive sola, no sé cuántos, cómo se supera, ¿no? Las que somos superwoman o superman, que hacemos las mismas cosas que el resto, pero por el hecho de tener una dificultad parece que seamos más guays o más super algo. Las personas que siempre se quedan en personas con discapacidad, míralo, pobrecito, mírala, qué niña más mona, que parece que no crecen nunca, que son personas con más limitaciones, pero con posibilidades de tener una vida totalmente satisfactoria, pero que a cara a la sociedad la exclusión sexual es evidente y social también puede ser, pero sexual es como, bueno, ¿qué puedo hacer con esta persona? Y luego las que no existen, las invisibles, que son las personas con discapacidad que necesitan de muchos apoyos y que no se ven, ¿vale? Que no se ven y que nadie atiende, y que nadie atiende en este terreno de la sexualidad, ¿vale? Eso es una vulneración total de los derechos sexuales de las personas, porque estas personas también son personas, ¿vale? Entonces, entre eso, los únicos factores que condicionan nuestra sexualidad es nuestras autocreencias propias impuestas, pero autocreencias de que no somos sexuales porque no encajamos en este modelo, y esta exclusión sexual de cara a que si no puedes hacer según qué cosas o no puedes procrear o no puedes tener pareja porque no puedes, no es que ya no quieras, es que no puedes, ¿no? O no te dejan, o muchas otras cosas, ya no entras dentro de este sexo, de este ser sexual, ¿no? Entonces, esa parte de la vida de las personas con discapacidad en muchas ocasiones se anula, se les anula, o se rechaza, o se bloquea, o no se les permite, muchas no, ¿vale? Y tampoco se les dan recursos, ni se favorecen, ni se les educa, ni se les atiende, ¿vale? Médicamente incluso, o sea, de todo tipo, ¿vale? En este terreno de la sexualidad que nadie tenemos ni idea, ¿vale? Que solamente quien estudia un poco, quien se interesa, conoce un poco más allá, pero si no, la sociedad en general tenemos poca información sobre la sexualidad y la importancia de esta.
Pues en esta cuestión, yo cuando estudié sexología era la única persona con discapacidad, os cuento brevemente y lo voy a hacer súper rápido. El caso es que cuando tuve que hacer la tesis, pues bueno, mi vida y mi desarrollo sexual ha sido muy satisfactorio, he tenido mucha suerte con mi familia, con la libertad que he tenido, con mi actitud ante la vida, pero esto es una cuestión de muchos factores. Eso lo que me hizo es que no me relacionaba en mi entorno con muchas personas con diversidad funcional hasta que hice la tesis en sexología y entrevisté a muchas personas con diferentes tipos de discapacidad, sobre todo física, ¿vale? Que ahí la centré la tesis. Bueno, ahí vi una realidad que no conocía, donde me quedé atónita. Yo llevo más de 20 años siendo médico, pero hace 10 años me cambió la vida cuando hice esto porque vi que había mucha gente que no tenía información ninguna, que no sabía ni lo que era masturbarse, que no había tenido o le habían prohibido tener cualquier tipo de relación íntima o afectiva de pareja y que había mucha gente que por sus circunstancias no podía acceder a su cuerpo o a otros cuerpos, ¿no? Por las dificultades que implica la discapacidad, porque discapacidades hay muchas y muy diferentes. Somos un 10% de la población, pero no todas las personas somos lo mismo, ni somos las mismas personas con discapacidad, ¿vale? O discapacitados, que dice la gente, que eso es lo peor que se puede decir. Personas, primero, con discapacidad, ¿vale? Y así el personas está adelante. Pues esto lo que me hizo es, como sanitario, como médico, darme cuenta de que a mí no me enseñaron en la facultad nada de sexualidad, no sabría cómo abordarla. Yo hablaba con mis amigos y amigas, siempre ha sido un tema muy natural, pero bueno, que no había nada y en algo tan importante que forma parte de tu vida desde que naces hasta que te mueres. Con lo cual, a raíz de esto, yo ya tenía claro que quería montar esto, dejé mi trabajo de médico y monté esta asociación junto con un compañero que es, o que era en ese momento, asistente sexual, acompañante íntimo. Lo conocí en una asociación en Barcelona, que es la única asociación junto con la nuestra que hace asistencia sexual o acompañamiento íntimo. Hay una página web también del Movimiento de Vida Independiente, pero bueno, es una cosa más libre y tampoco voy a entrar en esto porque no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Pero con este compañero que también es ahora terapeuta corporal, que ha estudiado mucho sobre la sexualidad, sobre el masaje tántrico, sobre la sexualidad sagrada, tiene muchos conocimientos porque ha sido su interés en la vida en conocer más sobre la sexualidad. Montamos esta asociación. Yo como un poco la parte más teórica y él como con su experiencia de haber tratado también con cuerpos más diversos, qué podíamos hacer para mejorar el desarrollo sexual de estas personas con dificultades, pero el de todas las personas en general. Con esto, como os digo, no es que quisiera montar un chiringuito o quisiéramos montar un chiringuito, sino es que era una necesidad real, ¿vale?, de crear un espacio para la sexualidad en la sociedad en general, ¿vale?, pero sobre todo en personas con dificultades. Lo que queríamos con esto es mejorar la calidad de vida, que las personas con esto que os he contado de la sexualidad, que nadie nos enseña, es conocernos mejor, querernos más, aceptarnos con nuestras circunstancias y poder saber expresarnos, o si no, mejorar en nuestra expresión, y que cada persona, y que se cumplan los derechos sexuales de todas las personas, es decir, que cualquier persona, dentro de lo posible y de sus capacidades, tenga la posibilidad y de los recursos que podamos ir creando de poder experimentar con su cuerpo o con otros cuerpos, ¿vale? La asociación va para todas las personas, familias, profesionales, familiares, organismos. Bueno, no me voy a extender en esto. Y lo importante es que lo que nosotros empezamos a hacer y hacemos a día de hoy, con desgracia de la pandemia, que nos ha paralizado bastante y que teníamos un espacio que no tenemos ya, no es algo que yo me inventé, porque soy muy guay, soy médico y eso, no. Es algo que las personas me dijeron. Vale, necesito un espacio donde poder contar qué me pasa, cómo me pasa, qué pasa con mi cuerpo, qué puedo hacer con esto, o simplemente que tengo un problema de pareja sentimental conmigo mismo, de mis complejos, de mis inseguridades, todo que, como habéis visto, tiene que ver con mi forma de relacionarme, de que no sé ligar, de 1000 cosas. Esto se llama consultoría sexológica, asesoramiento sexológico, ¿vale? Consultas, pero que hubiera un espacio donde todo el mundo quepa,
yo ahí me incluyo que tengo la suerte de poder ayudar un poquito más a este colectivo al ser persona con diversidad funcional, que no es que yo tenga las otras diversidades funcionales, sino que puedo empatizar con las dificultades que nos podemos encontrar en el camino, pero sobre todo que existan estos espacios porque estas personas no sabían dónde ir, o sea, qué hacer, ¿no? Entonces, esto era importante y era lo que todo el mundo me preguntaba. Es que a mí me gustaría un espacio, una persona que supiera que me va a contestar, que va a contestar mis dudas, mis problemas, o las familias, ¿no? Incluso de hijos con hijos o hijas con diversidad funcional, o incluso vosotros como profesionales que me llaman muchas veces, pues mira, es que esto no sé ni por dónde cogerlo, porque yo soy psicóloga, pero yo de sexualidad no tengo ni idea, ¿no? O yo no, con personas con diversidad, la verdad es que no sé qué decirles. Bueno, pues claro, y no se dice nada, y no se hace nada, y no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, esta era mi preocupación. La segunda, la educación tan maravillosa sexual que recibimos, que no sirve para nada, que es la educación basada en esta educación coitocéntrica, genital, de lo que podemos hacer y de todo lo malo que nos puede pasar como nos juntemos con alguien, nos contagiemos de alguna enfermedad, nos quedemos embarazadas, abusen de nosotros o cómo ponernos como mucho el preservativo y el órgano de reproducción femenino o masculino, ¿vale? Esto es lo único que nos enseñan hasta ahora, creo que está evolucionando poco a poco, pero poco, ¿vale? Entonces, con esta educación, como vosotros entenderéis, la gente recibe poca información y cuando tus circunstancias son diversas y diferentes y con más complejas, pues esto no es para ti y lo que sí que sabes, lo que no tienes ni idea es de lo que va pasando por tu cuerpo, los cambios que se van produciendo, qué sientes, cómo lo sientes, por qué te rechazan, por qué no te puedes relacionar, por qué tú quieres ser como el resto y no puedes. Todo esto genera un montón de frustraciones importantes. Entonces la gente me decía, y yo les decía, bueno, ¿y cómo sería lo que a vosotros os iría bien? ¿Qué os gustaría aprender? Y me dijeron cosas prácticas que nos sirvan, o sea, que me sirvan a mí con mis circunstancias. Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros. Perdonad. Lo primero es el asesoramiento sexológico, lo segundo son los talleres. Nosotros nos inventamos, literalmente inventar, con los conocimientos que tenemos, por supuesto, qué queremos conseguir, que las personas, cómo poder conseguir que las personas se conozcan mejor, se acepten mejor y puedan expresarse y herramientas para su erótica mejor con las circunstancias que cada uno o cada persona tiene. Esto se puede hacer de forma grupal, se puede hacer de forma individual. Lo que nosotros hacemos son muchos y diferentes tipos de talleres. Hay personas que pueden, por ejemplo, hay personas que podemos juntar porque tienen las mismas características, tipo la lesión medular, que no quiere decir que todas las personas con lesión medular tengan lo mismo, pero podemos tratar cosas parecidas, o personas con discapacidad intelectual leve, que necesitamos un grupo de personas que tengan unas mismas capacidades para poder trabajar según qué cosas. Pero luego lo que más nos gusta del mundo mundial y qué es lo que más hacemos y llevamos haciendo desde hace 7 años son los talleres inclusivos. ¿Esto qué quiere decir? Que mezclamos a todo tipo de personas con o sin discapacidad para hacer cosas que nos enriquecen a todos y a todas con nuestras circunstancias y donde todos nos damos cuenta de esta riqueza de la diversidad de la que os he hablado varias veces, ¿vale? Y me encantaría extenderme, no sé si hay más fotos ahí, pero hemos hecho todo lo podéis encontrar en nuestra página web, hay vídeos de difusión, hay carteles de todos los talleres que hemos hecho, hay un poco más de información. Es verdad que no la tenemos súper actualizada porque estamos pasando una racha un poco complicada, mi compañero estaba malito y ha estado la pandemia, pero bueno, hay muchísima información para quien le pueda interesar y sobre todo están nuestros contactos y lo que queráis. Y el último recurso. Estos tipos de talleres, como hemos dicho, son muy variados y este último recurso es dar la posibilidad a aquellas personas que no quiere decir que la asistencia sexual, acompañamiento íntimo sea el recurso para las personas con discapacidad, ni de coña, pues lo digo, bueno, ni de casualidad, ¿vale? Todas las personas, cuanto más te puedas relacionar por ti misma, mejor. O sea, tener que acudir a un recurso así ya es complicado, ¿vale? Entonces, es un recurso para aquellas personas que sí que existen, no son invisibles, pero existen, que no tienen la posibilidad de acceder a su cuerpo o a otros cuerpos.
¿vale? Dentro de esta asistencia sexual, que nosotros llamamos acompañamiento íntimo y erótico, porque la palabra asistencia sexual, para empezar, la cogió el Movimiento de Vida Independiente, por otras razones que no puedo contaros porque es que no tenemos tiempo, pero aparte de que no me gusta esa palabra, asistencia, te asisto, pobrecito, en lo sexual, que tiene la connotación esta de lo que socialmente se entiende por sexo sexual, entonces nosotros preferimos llamar a este recurso acompañarte en tu intimidad y en tu erótica, que es la intimidad y la erótica que dos personas quieran compartir, ¿vale? Solamente que hay una persona que acompaña a la otra porque la otra tiene dificultad, ¿vale? Dentro del acompañamiento íntimo y erótico hay múltiples posibilidades, infinitas posibilidades, desde personas que tienen enfermedades degenerativas, desde personas que tienen mucha dependencia y dificultad con sus cuerpos físicos, desde personas que necesitan saber qué pueden hacer con su cuerpo para poder, porque no todo el mundo en la sociedad tiene paciencia para encontrarte una noche con una persona y resulta que esa persona tiene que experimentar contigo qué cosas puede hacer. Hay gente valiente que sí que se lanza, que no le importa ser rechazada o tener una experiencia más o menos satisfactoria, y hay mucha gente que eso lo anula por el hecho de no poder experimentar anteriormente con su cuerpo para saber qué pasa con este cuerpo o con estas circunstancias, qué puedo hacer en la interacción con otra persona, y necesitan de un acompañamiento con una persona que tiene más experiencia o que está abierta a compartir la intimidad con cuerpos diversos, que estos son los acompañantes, para poder tener esa experiencia. O dos personas con diversidad funcional que necesitan de apoyos para poder tener una experiencia íntima, que si no nadie les ayuda, ¿vale? Hay muchos tipos diferentes en este caso. Para hacer este acompañamiento se necesitan acompañantes y parece que esto no... ¿Quién va a querer hacer esto, no? Pues bueno, como yo siempre digo y mi compañero, hay por suerte, hay gente para todo y hay mucha gente en el mundo. Y hay mucha gente, por suerte, con una mentalidad abierta y con una sexualidad más amplia, donde ve más allá del cuerpo perfecto o en la práctica concreta, sino que entiende la necesidad y no le importa compartir intimidad desde donde las dos personas quieran, con los límites que las dos personas pongan, momentos de intimidad para que esa persona tenga sus posibilidades, ¿vale? Esto tiene un protocolo que nosotros hacemos para que haya un marco de seguridad, para que la persona, que ya es difícil de por sí tener que pedir este recurso, se sienta cómoda con las personas que se va a poder encontrar. Esto sería como un filtro Tinder. En vez de tener que hacer prueba y error, voy a tomar un café y me encuentro con un estúpido o una estúpida o alguien que me va a decir, Dios mío, qué cosa más fea o rara eres, o cualquier barbaridad, ¿no? Pues es un filtro para que con quien te vayas a encontrar sea una persona que entienda, de que te vea más allá de tu dificultad, ¿vale? Entonces, estas personas se forman, hacemos un curso de formación, entonces, sobre todo, lo más importante para mí, porque yo me pongo en el lugar de que mañana lo pueda necesitar yo o cualquier otra persona, que me gustaría a mí. Entonces, yo, para poner en contacto a dos personas, necesito conocer a las personas, entonces se hacen entrevistas, se conocen a las dos personas, incluso, o sea, y a los acompañantes, por supuesto, y acompañantes masculinos, femeninos y de todos los géneros, identidades y orientaciones, como las personas con diversidad funcional, para conocerlos mejor y equivocarse lo menos posible, ¿vale? Estas dos personas luego quedan y dentro de lo que esas dos personas, si hay feeling, si hay ganas de compartir, si hay acuerdo, si hay entendimiento en lo que quieren compartir o cómo quieren compartir esa intimidad, entonces nosotros ahí ya no pintamos nada, es que hemos sido simplemente ese filtro Tinder, quedan y se produce ese encuentro que cambia la vida a muchas personas. Llevamos sobre 7 años haciendo acompañamientos. Ahora con la pandemia está paralizado desde hace 3 años, por desgracia, para muchas personas, pero bueno, está paralizado, se retomará en breve, pero cambia la vida de muchas personas, ¿vale? Bueno, y esos son los 3 recursos principales, pero bueno, también tenemos muchos talleres individuales y de parejas, masajes, terapéuticos, eso no voy a hacer. Lo más importante también de lo que hacemos es como lo que estoy haciendo yo hoy,
hay muchas formaciones que son necesarias para muchas profesiones, para muchas personas que trabajan con personas con discapacidad, para educadores, psicólogos, sanitarios, familias. Eso es a lo que fundamentalmente dedico la mayor parte de mi trabajo, porque sin eso, perdonad, esto lo quiero parar, que no nos da tiempo, sin eso no sería posible que yo lo hiciera todo ni mi compañero, ¿no? Ay, perdonad, que quería compartir, ¿se ve? No. Eso es un vídeo, perdonad, espera. No se ve, Charo, se ha ido. No lo quiero poner. No, que no tenemos tiempo. Lo que quiero es salir de aquí y Sí, a ver. Sí, porque son ya las 6. Sí, por eso, no quiero eso. Quiero solamente que dejar a ver, ¿cómo hago ahora para entrar? Así, vale, bueno, ya está. Aunque son las 6, yo tengo un curso ahora, por eso no...